El Nido Podcast. Hola a todos, bienvenidos al podcast El Nido. Hoy vamos a hablar sobre las redes sociales, el espionaje en estas y la identidad que tenemos alrededor de estas. Mi nombre es Sofía y hoy estoy junto con Daniel, Juan Pablo, Paula y Andrés. Un cordial saludo a Sofía y a mis demás compañeros de esta noche. Soy Andrés. Espero que este primer podcast que estamos grabando sea la apertura a muchos temas más interesantes y a que nuestro público se vaya sumando a lo largo del tiempo. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo. Buenas noches a todos los que están viendo esto. Espero que nos vaya muy bien en este podcast y que demos la apertura para muchos más temas y que nos vaya bien. Buenas noches a todos, mi nombre es Paula. Cordial saludo a nuestra audiencia de Bibliópolis, nuestro primer podcast del Nido. Hola a todos, soy Daniel. Espero compartir pues este podcast y pues muchos más con los que vienen. Y pues nada, empecemos. Sí, me sumo al llamado de Daniel. Entremos ya en tema. Pues este primer tema que escogimos fue sobre redes sociales. Pues la razón fue porque hace unos días, bueno, hace ya casi un mes que fue tendencia todo esto que pasó con WhatsApp, ¿no? Que causó que la mayoría de personas migraran a otras plataformas de mensajería, principalmente Telegram, por ese cambio de condiciones que hubo en la aplicación, y donde mucha gente empezó a pensar que su privacidad estaba siendo vulnerada. Entonces, pues, chicos, ¿ustedes qué opinan? No sé, me gustaría saber la opinión de Sofía, por ejemplo. Ok, bueno, la privacidad, ¿no? Creo que hablando un poco de redes sociales, ¿no? Precisamente son redes sociales y son para compartir. Más digamos si hablamos de Instagram, Facebook, en donde generalmente subimos fotografías, compartimos estados y todo esto, ¿no? Entonces, siento que muchas veces el significado, la apreciación de lo que es privacidad se ve de alguna manera tergiversado, ¿no? Y se viene, digamos que, a saltar, ¿no? A alegar un poco, ya cuando se trata de nuestros mensajes, de lo que intercambiamos, sabiendo que muchas veces, qué sé yo, en Instagram hay personas que ponen lo que hacen desde que se levantan hasta que se acuestan, y sin embargo puede que hayan otros comentarios que digan, no, pero igual son mis mensajes de Instagram, de WhatsApp, y ahí tengo como más cosas privadas que no pueden salir a la luz. Pero sin embargo, vuelvo y digo, el significado de privacidad y redes sociales es, sí, es tergiversado y muchas veces no es tan claro. Es lo que opino. Yo creo que sobre la privacidad en la actualidad es más como un mito, porque básicamente toda nuestra información está o publicada o en un sistema que no conocemos totalmente, que podría ser intervenido por cualquier entidad privada, por dinero o por cualquier otra cosa, como fue con WhatsApp. Y eso. Bueno, es que yo pues en el tiempo que yo vi que pasó esto, yo ya estaba entre comillas informado porque yo he hablado con personas que han tenido problemas justamente con eso. Y pues me parece interesante que preciso cuando ocurrió la polémica de WhatsApp fue cuando Facebook lo compró, como también compró Instagram y otras redes. Que es más, hay especulaciones que ahora van a comprar Telegram. Pues yo la verdad no creo, pero hay especulaciones que pasa eso.
Pues es que en realidad fue por una actualización que si no estoy mal estuvo el 8 de febrero, que fue pues nosotros teníamos que aceptar unas nuevas políticas de términos y condiciones que pues entre comillas miraban nuestras conversaciones para luego recomendarnos anuncios a nosotros pues fueran más cómodos para nosotros. Pues me parece honestamente preocupante ya saliendo de teorías conspiranoicas y todo esto porque pues en realidad si tú lo que está confirmado y si tú lo haces, si tú buscas en Google cualquier cosa que tú quieras, 4 días después a ti te va a salir en la publicidad la cosa que querías comprar o la cosa que tú querías. Entonces, pues, o es más, con el propio decir, ok Google, que tu celular se active para que busque algo tu asistente personal, así así tú desactives el micrófono y y desactives el ok Google, tú no sabes cuándo te están escuchando. Entonces, pues, en realidad eso me deja pensando bastante. Y pues por lo que se escogió Telegram en específico fue más por los términos y condiciones que eh, este términos y condiciones más amables para el usuario. Entonces es lo que yo iba a decir. Mm, Pues tomando la palabra, no sé, pues a mí estos temas me dejan tal vez en una incertidumbre en el sentido de que no es algo nuevo, ¿sí? No es algo nuevo lo que está sucediendo y pues ese escándalo, pues no sé hacia dónde se está dirigiendo en el sentido de que pues la información hace mucho tiempo se está traficando, ¿no? Lo dijo Juan Pablo, las promociones de lo que uno va a comprar, pues muchas veces están en relaciones de las conversaciones de que uno tiene con personas y, y demás, ¿no? Pero no siento cuál es el percance o el furor que está causando en el sentido de que, hombre, WhatsApp no es la primera red de comunicación o red social, sino que hay miles de redes en las que uno sube esa información, así sea una cosa mínima, pero es que WhatsApp está, bueno, las redes sociales en general están conectadas, ¿sí? Entonces, esa información ya existe en un espacio, entonces, ¿cómo preocuparse por ese tipo de cosas cuando ya han sucedido? Pues me causan más es interés del por qué se está generando ese furor, más que saber qué está sucediendo. Sí, vale. Para aclarar ahí un pequeño error, fue la actualización del 8 de enero. Aún no estamos en febrero. Bueno, cuando el podcast se ha publicado, creo que sí, ya estamos en febrero, pero el hecho. A mí también me parece que hubo un drama un poco exagerado en torno a toda esa dichosa actualización de WhatsApp. La realidad es que hace mucho tiempo que las redes sociales nos escuchan, pues por así decirlo, y no solo las redes sociales, el propio teléfono en todo el momento nos está escuchando. Yo creo que a casi todos nos ha pasado que con alguien y si el teléfono está cerca y decimos, a mí me gustaría tal cosa, no sé, me gustaría comprar una bicicleta o algo así. Pues, esperen un segundo que yo también tengo que cerrar la puerta acá. Sí, justo como decía Felipe, el asunto de que uno puede decir algo y automáticamente cualquier dispositivo sea capaz de reconocer la voz y identificar el objeto y de una promocionar algún tipo de artículo, algún tipo de servicio incluso, es de asombrar también. Y yo creo que últimamente mucha gente se ha dado cuenta no solamente de esto, no de el intento de abuso de la privacidad dentro de WhatsApp, que yo creo que privado, es mucho más privado y yo creo que ese entorno es muy diferente a estar en Google o a estar en Facebook, que es como plataformas más públicas. Sí, bueno, tienes razón. Igual yo creo que
la realidad es que no se está vulnerando tanto la privacidad. O sea, yo creo que WhatsApp es de Facebook, WhatsApp le pertenece a Facebook, si no me falla la memoria, desde el 2015, 2014 más o menos, que me acuerdo que fue una compra bastante grande, o sea, en la que se movió una cantidad de dinero bastante grande por la compra de dicha aplicación. Yo creo que desde ese año constantemente nuestra información ha sido minada o vendida. Para nadie es un secreto que Facebook Inc., la empresa Facebook, pues vende nuestra información a terceros. Y eso indica que pues la información de Instagram que ponemos en Facebook y que ponemos en WhatsApp, pues ahora lo hicieron público, o sea, hicieron público que ya se encontraban distribuyendo esa información, pero yo siento que lo hacían desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, creo que fue tanta el impacto que generó ese término de condiciones que más gente de la que ellos esperaban migró a la otra red, a su más grande competidor, que es Telegram. Por ejemplo, en el caso personal, yo usaba Telegram ya desde hace un tiempo atrás porque se me hace que tiene unas como características que la hacen superior a WhatsApp. Pues uno puede como ver videos ahí, encontrar canales, o sea, es una red bastante amplia. Y el impacto que tuvo ahorita fue grande, porque incluso recuerdo que llegó la nota de que alcanzó los 500 millones de usuarios en como 2 semanas. Entonces se hizo bastante popular, pero realmente de a poquitos como que la gente está retornando a WhatsApp también, porque pues realmente es el método de comunicación más común. Y a la hora del té, pues WhatsApp tuvo que salir a decir como, hey, tranquilos, tampoco es que vayamos a hacer públicas sus conversaciones o sus fotos, por eso existe el cifrado de extremo a extremo, etcétera. Entonces pues es lo que opino en torno a ese tema. Mm, Daniel, ¿vas a decir algo? Sí, pues me parece interesante tanto el tema que toca Andrés como el que toca Paula, en el sentido de que Paula denota algo interesante y es como la privacidad que se utilizaba, para la que se utilizaba WhatsApp, ¿no? Y en ese sentido, pues tiene razón en el escándalo que pues se dio o el pánico que generó, ¿sí? Y también le hallo a Andrés en que, digamos, es como indispensable, entre comillas, para aquel que utiliza un teléfono celular, ¿sí? No tener WhatsApp porque es como ese medio de comunicación fuera de la llamada que es como más útil. ¿Mm? Entonces, eso me hace pensar, ¿sí? Sobre la privacidad también. Pero no sé si ustedes recuerden tal vez una época, yo lo viví cuando estaba en el colegio, y era como todo este miedo o este terror a que a uno le robaran como la identidad en redes sociales, o que se hagan pasar por uno, o no sé si recuerden como estos posts que uno le roban como la imagen y pues, terminaba en páginas que pues son de dudosa procedencia o demás cosas. Entonces no sé si recuerden esa época, o por lo menos yo la tengo bastante vívida en este momento. Y no sé qué piensen acerca pues de lo que sucedió en ese momento frente a lo que está sucediendo ahora, pues ya que digamos hay como una facilidad eh, en la vulneración de los datos personales. Lo que dice Daniel es bastante bueno y me hace pensar en una cosa, en un oxímoron. Y en este momento solo puedo pensar en básicamente el oxímoron de privacidad y redes sociales. Son realmente opuestos, ¿no? Y sí, recuerdo esa época en la que eran, o sea, digamos, por ejemplo, el hecho de, no sé, ver tu foto o algo similar en otra página, ver que te estaban eh, suplantando, ¿no? Era demasiado loco. Eso me hace pensar en un programa, no sé si alguien, bueno, alguna de las personas que nos está escuchando alguna vez vio esto llamado Catfish, en donde estaban estos perfiles, esta gente que encontraba como el amor de su vida en redes, ¿no?
y luego iban y se daban cuenta y era por allá, digamos que un supermodelo noruego, buena referencia, y como que al final era otra persona o era por venganza o algo similar, ¿no? Entonces, muchas veces como que también viene, me parece al caso, esto de quiénes somos pues en la vida real y quiénes somos dentro de las redes sociales, ¿no? Porque yo creo que muchas veces se puede ver, qué sé yo, en Instagram, en Facebook, viajes, no sé, ejercicio, vida fitness y todo eso, y como que luego ves lo real y quedas como, wow, es como que hay dos personas ahí. Pues lo que yo quería decir era que, o sea, yo creo que también es un miedo. O sea, yo creo que más que todo, o sea, pues no digo que sea conspiración o no, pero yo creo que se está repitiendo como esa misma etapa. La gente tiene miedo de llegar como, pues para poner un ejemplo, a pesar que yo soy de ideología bastante izquierda, poniendo el ejemplo de China, ha desarrollado tanto su tecnología que pues pueden tener adoctrinado a su pueblo sin la necesidad de tener entre muchas comillas una dictadura muy dura. Cualquier persona que... Es más, a ti tú ya no necesitas sacar el dinero de los bancos, sino necesitas poner tu cara. Si tú te pasas en rojo un semáforo, si tú te pasas un semáforo y tú en rojo, o si digamos tú estrellaste un carro o pasa algo así, apenas la cámara de seguridad te vea la cara, te va a publicar en todos los carteles. Entonces, además en WeChat se rumorea que tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo control, control de las personas de China. Además, su aliado Corea del Norte, que es principalmente donde se escapa la persona de esa horrible dictadura, lo que hacen es escapar a China, y en China por las cámaras de seguridad ni siquiera tienen que ver los policías ni ver la tarjeta ni nada de eso. Con el solo el hecho de ver las cámaras de seguridad y ver que la persona no es un turista ni tampoco es un ciudadano chino, se le detecta como un ciudadano coreano, y después de eso se devuelve para Corea del Norte y allá toma sus represiones. Entonces, yo creo que ese es más como el temor que tiene la gente. Más como ver que en realidad nos van a controlar o que nos pueden manipular. También he visto casos de cuentas, que yo sigo bastantes cuentas políticas, de Chile, es más que todo, que han ocupado esta modalidad, que es crear cuentas falsas que se hacen pasar como entre comillas revolucionarias, y después de eso lo comienzan a seguir más cuentas y ven la información de cómo se van a organizar, de cómo van a hacer, y después de eso llegan a esas marchas o esas protestas allá. Y es más, se han identificado muchísimas cuentas falsas, pero ahí claramente no se puede saber cuál es la persona. Entonces, pues yo creo que eso es más como un miedo de la gente de volverse a China, de que nos tengan adoctrinados de esta forma. Continuando con esa idea, yo creo que últimamente las redes sí han tomado un poder político muy fuerte, viendo por ejemplo lo que fue las elecciones de Estados Unidos. Hubo muchas pruebas de que Rusia estaba manipulándolas, que hay diferentes entidades por todo tipo que manipulaban en lo que es Facebook, mayormente, que incluso Mark Zuckerberg tuvo que ir a corte a defenderse sobre este tipo de asunto. Y en muchos países, incluso en lo que son protestas, las redes han sido primordiales para este tipo de movimientos políticos, sociales, y tienen mucho poder últimamente. Pues creo que, pues, metiendo la cucharada, pues, acerca de lo que hace referencia a Juan Pablo, es lo que se conoce como el sistema de crédito social chino, que en su momento fue como un boom, según lo que pues llegué a conocer. A mí me hablaron de eso
hay como unos documentales acerca de, pues, de todo el proceso y cómo funciona. Pero curiosamente, hablando del tema, uno va a internet a investigar acerca de esto y pues ya no hay ningún video o este tipo de estudios que analizan todo lo que estaba pasando o explicando lo demás. Ya no hay nada. Mm, Pues a comparación de cuando uno navegaba por la red y pues se encontraba como todo este tipo de información. Y pues esto de, no sé, como digámoslo, como de vigilar y castigar, sí, diría yo que es esto. Pienso que es muy curioso que si uno entra a Google y realiza una búsqueda y uno va al final del buscador a la parte de abajo y pues ahí te sale una notificación diciendo como según tu última búsqueda tú te encuentras en tal parte, en tal lado. En este caso, pues tú te encuentras en Zipaquirá, Cundinamarca, pues según tu última búsqueda. Entonces, también existen muchas aplicaciones que según sus fluctuaciones en la red o según lo que usted comparte o si es activo todo esto, pues lo ayuda a ubicar fácilmente, ¿sí? Y pues esto no es de ahorita, eso es de ya hace unos años. Entonces, ese miedo se expandió, ¿sí? En el sentido de que pueden manejar la situación o pueden, entre comillas, pues manejarnos y uno se siente vigilado de alguna manera, ¿no? No necesitan cámaras, pues porque el celular de alguna manera ya está conectado pues a una base o eso se podría pensar. Y eso por el momento. Yo creo que este asunto de estar identificado en la virtualidad nos concede un poder y también un miedo. Un poder ya que se nos ceden oportunidades de expresarnos y de ser parte de un colectivo digital en, eh, que nos da muchas ventajas, porque como dije anteriormente, tiene un poder, lo que es opinión, todo esto, que por ejemplo una persona indigente o un campesino no tiene tanto poder sobre estos asuntos en la virtualidad y en caso como de manifestar su opinión, no tiene tanta opción como alguien que tenga accesibilidad a internet o a la virtualidad. Vale, yo agregando o tomando más bien tanto lo que acaban de decir Paula y Daniel, es cierto que pues, lo que fue toda la década del 2010, las redes sociales tomaron un poder absurdo. Creo que hoy son, de las personas que tienen acceso a Internet, pues, son muy pocas las que no tienen una red social, mínimo una. Así sea el WhatsApp, que dentro de lo que cabe ya también es una red social. Inició como un método de comunicación de mensajería, pero a la larga se ha convertido en una red social también. ¿Por qué digo que se ha convertido en una red social? Por las herramientas que ha implementado, las historias, los grupos, las videollamadas grupales. Sí, o sea, ya es una red social. Entonces, lo que decía Paula con anterioridad de que han tomado un poder político, eso es, y también un poco lo que decía Juan Pablo, eso es totalmente cierto, no es un secreto, la política se mueve mucho por las redes sociales ahora y creo que, por ejemplo, en el caso de Colombia quedado demostrado lo que fue todo el proceso de paz, de todas las fake news y malinformación que hubo acerca del mundo para convencer a la gente de que era un mal acuerdo, de que no se debía realizar, fueron campañas que se realizaron por redes sociales. Y por ejemplo, para no ir más lejos, lo que pasó hace poco en las elecciones estadounidenses de todo por lo de Trump, que fue tanto el peso político que tomó, por ejemplo, la red social de Trump de Twitter, que Twitter se la tuvo que suspender permanentemente. Por ejemplo, eso se me hizo también un caso sin precedentes. Porque algunos lo estaban viendo como censura, por ejemplo, que estaban censurando al tipo, pero Twitter se excusó en decir que ante la libre expresión, antes que la libre expresión, también estaba la responsabilidad de cuando se es una persona tan influyente como es él,
de no decir cosas falsas. Por ejemplo, el tipo también hacía bastantes tweets constante a todo el tema de la pandemia y todo eso. Entonces Twitter decidió suspender la cuenta permanentemente por desinformación y por incitar al desorden público, pues por todo lo que pasó en el Capitolio y eso, que por ejemplo se me hizo precedente y hubo un dilema ahí de personas que decían, ay, es que lo están censurando, ¿dónde está la libre expresión? Y otras personas que decían como no, era justo porque el tipo tiene una posición social, sociopolítica tan importante que las cosas que estaba diciendo, que fueran, estaban influyendo en grupos de personas que lo tomaban como cierto. Entonces, me parece también que es muy importante lo que se trata de comunicar en las redes sociales. Y sumando a lo que decía Daniel de lo de la ubicación, me viene a la mente un meme que vi hace poco, el que decía pues todo teoría conspirativa de que la vacuna del COVID nos va a inyectar un chip y no sé qué, y vi un meme bastante cierto que decía como, ¿para qué nos van a querer inyectar un chip si el celular que tenemos ya es un dispositivo de geolocalización? Así tengamos el GPS desactivado, lo que dice Daniel es cierto, si uno va a la parte baja de Google, ahí dice tu última búsqueda fue realizada en tal. Entonces, pues constantemente nuestra información está circulando por la red, por más que uno crea como no, yo tengo desactivado todo, a la larga todo entra, pues todo sube a la net. Es lo que tengo que agregar. Pues bueno, pues me parece interesante lo que han dicho y pues me llama más aún la atención pues hablar de esto, ¿no? Como, o preguntarles que ustedes qué redes sociales tienen, ¿no? Así como pues para interactuar un poco más, qué redes sociales tienen, o mejor dicho, qué parte de su información creen que puede estar expuesta. ¿M? Tomándonos el tema un poco serios, ¿no? O sea, ¿qué creen que parte de su información puede exponerse según lo que ustedes han utilizado o según lo que hemos manipulado? Pues si quieren, háganle, o sea, participen y después de eso, pues yo doy mi experiencia, ¿les parece? Parece muy buena pregunta. Yo siempre he pensado que decir cuáles redes uno usa demuestra la edad a veces. Por ejemplo, ahorita es mucho el uso de TikTok, de nuevas plataformas. Yo, por ejemplo, uso YouTube, Instagram, WhatsApp, en la mayoría, los que más uso diariamente. Y ya en menor medida, por ahí Twitter. Pero no soy activa, sino como solamente leo. Eso. Ok, yo tengo que decir que hace ya unos años me volví una ermitaña de las redes sociales porque me aburría, no encontraba como algo útil que hacer ahí. Muchas personas me decían como, bueno, sí, pero puedes ver memes, no sé qué, pero pues yo decía como, no, no quiero. Aparte de eso, tampoco tenía muchos contactos. Digamos, recuerdo que hace ya unos años tenía Facebook. Entonces, ahí no tenía muchos contactos y tampoco me gustaba compartir mucha información. Así que al final resulté eliminando la cuenta, a pesar de que muchas veces es muy útil eh, por cuestiones, no sé, grupos de la universidad, promociones, algún tipo de página, qué sé yo, necesitas comprar algo, entonces ahí encuentras, pero pues hasta el día de hoy sigo sin usarla. Y hace poquito, hace menos de un mes, creé Instagram, básicamente porque estaba aburrida, porque estaba en vacaciones. Así que creé Instagram porque descubrí que me gustaba tomarme fotos, ¿no? Así que a veces como que publicaba em, tipo, no, tal cosa, o que salía a caminar, entonces como que quería compartir ese paisaje, bla, bla, bla. Y generalmente pues WhatsApp, que ya me parece que es un poquito más eh, de contactos así como más cercanos que Instagram o algo así. Y también uso YouTube, porque bueno, creo que esta red cumple más es con el entretenimiento. También me gusta mucho usar Pinterest porque vuelve también, la puedes usar mucho, es para entretenimiento. Y bueno, a veces uso lo que es Twitter,
pero más que todo para ser una lectora por ahí de cosas, porque ahí generalmente siempre que pasa algo explota, ¿no? Es tendencia. eh, y ya, básicamente esa es como mi experiencia con redes hasta ahora. Bueno, entonces pues yo las redes sociales las comencé a usar fue por el ámbito político. O sea, yo normalmente lo único que usaba fue WhatsApp, pues como es la red social que pues creo que tienen todos los que tengan un celular y una SIM. Al menos que yo conozca a todas las personas que yo he conocido que tienen un smartphone, siempre tienen WhatsApp, es la social que más se usa. Después yo me he movido con Instagram por lo mismo que yo estoy interesado por el tema audiovisual. Por Facebook, Twitter e Instagram me he movido también por el lado político, que me gusta investigar también sobre ese tema. Y personalmente en mi experiencia, o sea, yo no puedo decir que he tenido una mala experiencia. Al revés, no, al menos que yo vea, no me he sentido que me vigilan en algún momento, a pesar de todas las políticas. Lo que sí yo pues he notado que pues al menos yo lo veo como un mito, es que si tú hablas sobre un tema si tú no hablas en texto, si tú hablas con un amigo sobre un tema que te guste a ti, sobre alguna comida que te guste o otra cosa así. Al menos por mi parte no me ha pasado que me aparezcan anuncios y eso. Lo que sí estoy segurísimo que pasa es que si tú hablas con un amigo, si hablas con alguien, a ti de cierto tema a ti te va a aparecer luego en las publicidades. Eso es lo único que pues he notado yo que me ha pasado. Y pues lo que comento de ya cuando se organizan las marchas y todo eso, ver cómo dicen, hey, vean este tipo es un infiltrado, este tipo es algo así. Entonces pues eso es lo que yo he notado menos en mi experiencia. Bueno, sí, respondiendo a la pregunta de Dani de qué redes sociales tengo uso, las que más uso son Facebook, pero más que nada por ver memes. Realmente me agrada mucho ver memes, me distrae mucho, no sé, se me hace una forma de entretenimiento, por así decirlo. Y pues Facebook la que en la que más encuentro eso. Después estaría Twitter, uso bastante Twitter. No tuiteo constantemente, pero sí leo mucho lo que publican. Creo que realmente es por medio de esa red de la que me entero de cosas. A nivel global, pues se me hace que es una red muy informativa. Ya en tercer lugar tendría Instagram. Antes no usaba tanto Instagram, pero desde que implementaron lo de la música en las historias, la uso bastante. Me gusta, o sea, como eso de poderle poner música a una canción, se me hace muy loco. O sea, me gusta mucho. Soy muy fan de eso. Eh, YouTube, pues, YouTube consume, o sea, y alguno que otro video. Esas serían más que nada las redes que uso. En un tiempo usé Snapchat, como por ahí del 2016, pero por ejemplo nunca lo que decía Paula de que como la edad se nota en las redes que uno usa. Por ejemplo, nunca entendí Snapchat. Traté de usar TikTok hace poco y tampoco entendí esa red. Y así serían más que nada las redes sociales que usaba, pues, y WhatsApp, que pues como decía Sofía, es como esa red más personal con las personas más cercanas, y también que con el paso del tiempo pues se ha hecho vital. O sea, es como todo el mundo tiene que tener WhatsApp. Por ejemplo, en esta época del mucho que más allá de pedir un domicilio por llamada telefónica, por ejemplo, ahora se pedían era por WhatsApp. Pide tu domicilio a WhatsApp tal número, pues, por ejemplo. O sea, es como más bien necesario. Y listo. Sería, pues, dale, Dan. Pues bueno, pues en referencia a eso, pues últimamente tengo que aceptar que cuando hablábamos mucho con Sofía, cuando estábamos en el grupo, ella sí me comentó en algún punto que ya no tenía redes sociales. Y mucha gente que empecé a conocer
me manifestó lo mismo, que no utilizaban como muchas redes sociales, como que solo lo personal, sí. Y pues hace unos meses me traté de unirme a esa causa y pues eliminé mi Facebook porque como que pasaba mucho tiempo en él, sí, era el problema. Y principalmente pues vivía entre WhatsApp y Facebook. Esas eran las dos redes sociales que manejaba y que pues poseían de alguna manera mi información. Facebook pues lo mínimo, mi nombre, ¿sí? Em, yo no soy viejo, sí, soy relativamente joven, muy joven, pero cuando creé Facebook, recuerdo que Facebook aún tenía una herramienta que uno lo ligaba con el MySpace. Y en el MySpace, pues como que ahí pues chismoseé y viví y vi cosas, pero nunca como que compartí con alguien en esa plataforma. Pero pues ahí debe estar mi información, ¿sí? Ahí debe haber información personal. Pero puede que yo no tenga tantas redes sociales, pues porque tengo Twitter, pero fue más como por trabajos de la universidad. Pero tengo una afición o como una, sí, como una tendencia a consumir muchas cosas en el sentido de escuchar música o no sé, lecturas, adquirir cosas, sí. Entonces sí que tengo ligada a mi cuenta personal de Gmail como que muchas aplicaciones, como no sé, SoundCloud, Spotify, Deezer, eh, no sé, tal vez en alguna plataforma de lectura, en academia. Entonces como que en ese tipo de plataformas que digamos, si te piden como una conexión a algo personal, sí que lo tengo, sí, y pues igualmente son datos, y eso, pues más que nada. Y ustedes, pues quisiera hacerles otra pregunta, pues ya que estamos hablando de que pues todos utilizamos redes sociales en algún punto, ¿ustedes creen, piensan o han sentido, perdón, que esta experiencia en las redes o estar en ellas, navegar en ellas, influencian en ustedes algo o no sé, en cómo se sienten, en su imagen, cómo ven ese panorama, mejor dicho? Un poco más añadiendo sobre las plataformas eh, que nosotros pues debemos haber tenido cuando surgió el internet y las redes sociales. Por ejemplo, yo recuerdo no tener redes como tal, o sea, tenía Facebook y ya lo demás que veía era cosas como Taringa, como desmo- como los memes de esos que eran muy muy simples, o sea, eran dibujitos y era lo que, o sea, era lo único que veía, o sea, esos eran los memes del 2010 y, no sé por qué daban risa, ya no dan risa y pero era el humor que teníamos en ese entonces. Y era eso, o sea, internet, juegos, juegos.com y Facebook, o sea, no había nada más. Y ahorita lo que hay es aplicaciones, o sea, hay todo tipo de contenido, de herramientas. Eh, ahora los muchachos que hacen con muchas posibilidades de conocer, de expresarse, de darse a conocer, de volverse virales. Antes no era posible. Entonces sí, es curioso. Sobre lo que decías de cómo lo puede influenciar a uno, yo creo que ahora, mucho más que antes, eh, por lo que ponemos nuestra vida pública, es más sencillo tal vez compararnos o sí, o sea, compararnos y dejarnos afectar más por este tipo de ambientes. Cuanto a la influencia de las redes sociales, en mí, de hecho, yo tenía Instagram también, rehabilitándome de las redes sociales realmente. Yo tenía Instagram hace ya como unos 3 años y empecé a desarrollar como, digamos que cierta obsesión, ¿no?
por estar ahí. Muchas veces decía como, solo voy a estar ahí, no sé, una hora. No, no era una hora, a veces eran hasta 3 horas. Sentía que mis días se iban en eso, ¿no? Me gustaba ver qué era lo que hacían los otros, de pronto como subir fotos, ver quién reaccionaba a mis fotos, quién las comentaba y todo ese tipo de cosas. Y lo mismo me pasaba con Facebook, porque ahí creo que cuando lo tenía ya habían lanzado como las reacciones y todo eso, entonces para mí era como, ay no, le digo me encanta o le digo solo me gusta, así como que ahí ya se generaba como, digamos que cierta, ya se generaba una diferencia, ¿no? Y como que en momentos me sentía como muy, digamos, estresada porque decía como, no estoy haciendo nada realmente por pasármela acá y tampoco como que avanzo, o sea, no, ¿qué me está pasando, no? Pero ahí viene esto de las redes sociales realmente porque muchas veces cuando ves que tienes como de alguna forma la aceptación de un público, realmente como que quieres seguir por más, ¿no? Y quieres seguir viendo qué puedes llegar a causar, qué puedes alcanzar. Em, que pues generalmente eso es lo que causa, lo que a uno lo hace sentir bien, ¿no? La dopamina y toda esta vaina. Y pues no, igual como que sentía que no me estaba generando un impacto muy bueno. Así que fue por eso que las dejé. Y ahora como que ya, o sea, ya como que han pasado 3, 2 años. Y como que reflexioné un poco, ¿no? Y ya es como que, sí, volví a usar Instagram, pero ya es un poco más moderado. Y, y eso, sí, ya, hasta ahí. Entonces, pues, esperemos cómo sigue siendo mi experiencia con las redes sociales. Bueno, pues lo que a mí me ha influenciado esto, yo desde muy pequeño he usado redes sociales. Recuerdo que la primera red social que tuve fue Facebook y nomás era para jugar, o sea, ni me la Bueno, creé yo, fue pues para... tomando la palabra, creo que la pregunta que hacía Dani sobre cómo o si influyen de alguna manera en nosotros. Bueno, me puse a pensar, estaba pensando mientras ustedes respondían de qué forma influían en mí. Por ejemplo, creo que en mi caso las uso más como un medio de entretenimiento realmente. O sea, las uso mucho como para reírme, como para ver qué está pasando, como para distraerme, desestresarme. Y y ya, o sea, creo que no es como que influyan en el caso de, bueno, a veces como que uno ve lo que publica cierta gente y sí, porque yo no, por ejemplo, suele pasar, creo yo, como con gente que conocemos, tipo compañeros del colegio, de pronto de como, uy, este man ya hizo tal cosa y tal otra, y yo no, cosas así. Pero supongo que también habrá gente que se siente así cuando revisa las redes de uno. Pero no real, o sea, en mi caso personal no es como que sienta que haya una influencia muy grande en las redes en mi vida, sino lo que digo, las uso meramente para entretenimiento, pues, para reírme. Bueno, en lo que a mí me ha influido las redes sociales, yo recuerdo que mi primera red social fue Facebook y me la creé muy pero que muy joven. Es más, yo ni la creé, a mí me la crearon. Fue solo para jugar, me la creó mi primo y fue solo para jugar con el juego nomás. O sea, ahí no tuve pues nada malo, o sea, me llegaron, porque prácticamente no lo sabía usar, me llegan muchas notificaciones de amistad, pero pues no, nunca le puse bola con eso. También ya después estuve muy separado de esto. Lo que recuerdo que usaba mucho era el teléfono, pues para hablar normal así. Eh, luego ya cuando me lo tomé entre comillas más en serio fue como cuando tuve ya el primer computador que ni siquiera era mío, pero ya comencé a usar Facebook ya con normalidad. En esto, pues, o sea, me sorprendió porque en realidad hasta el momento no entiendo por qué, supongo que es para que los volviera a seguir. Muchísimas personas me llegaban notificaciones de amistad y pues prácticamente no publicaba nada, solo tenía una foto de perfil mía. Pues
personas me escribían nomás diciéndome hola, mira, ¿qué te parece este juego? Tal cosa, pero yo nunca le puse atención a esto. Ya después fue cuando ocurrió como la ola de los celulares, que fue ya cuando comencé con WhatsApp. Ahí recuerdo que más que escribir yo era con llamadas para aprovechar las llamadas gratuitas. No tuve ninguna mala experiencia, no creo que haya tenido ninguna mala experiencia en todo lo que llevo. Lo único que creo que ya lo han dicho antes, es que nosotros sí llegamos en algún punto a sentir como una motivación de subir más fotos, de subir más publicaciones para ganar más seguidores, así no fuera la intención de ser influencers o esto. En algún momento yo creo que a todos nos dio como la tapa de querer tener más personas que nos siguieran, a pesar que no la conociéramos ni nada. Eh, ¿Y qué más? Pues ninguna cosa más. Pues dentro de lo normal creo que ha sido eso, y que lo que digo de las publicidades, no creo que me haya pasado nada así. Pues sí es algo como muy sorprendente lo de las publicidades, que por buscar algo luego te aparezca en Mercado Libre o en recomendaciones de videos o algo así. Es lo único que creo que a mí me ha pasado. De resto creo que no he tenido ninguna mala experiencia en eso. Bueno, sí, ahora sí, creo que pues igual veníamos en el orden de cómo influyen las redes en nosotros. Entonces, ay, es que por el error que hubo ahorita no tengo presente si lo que yo dije de cómo las influían para mí, sí, yo ya lo había dicho, vale. Entonces, creo que ¿o no? No, ay, no me acuerdo, parce, sí, O sea, ¿cuál era la pregunta? no, sí me acuerdo de la pregunta, pero es que yo di una respuesta y no me acuerdo si salió o no. No, parce, es que no sé por qué, pero, jue madre, creo que ya sé por qué fue que me salí, porque leí en música. Y, no, sí, yo, o sea, sí salió, sí alcanzó a salir usted, en todo. Sí, Sí, bueno, sí, sí, entonces sí. ya sí, lo que acaba de decir Daniel en el chat, me ¿Qué? siento así. Bueno, este pedazo hay que cortarlo, o sea, Sí, corte sí, todo sí, este hágale, pedazo hágale. de cuando usted terminó de hablar, corte todo esto que yo digo y péguelo a lo que va a decir Daniel, que entonces el que falta es Sí, Daniel. al igual 100% la seguro otra. que todo lo que yo dije de cómo uso las redes sí salió, ¿sí? O sea, de lo que Sí, influyen sí, para mí, sí, pues. todo eso salió. Listo, hágale. Listo, hágale. A ver. Entonces, bueno, ya dele, Daniel, a ver. Bueno, pues mi experiencia con las redes sociales, pues personalmente no ha influido mucho en mí porque, digamos, las redes sociales han sido más como para comunicarme, sí, o sea, como más la urgencia de comunicarme con mis compañeros del colegio, para trabajos o cosas así, para saber qué había de tareas o cosas así, sí. Cuando utilizaba Facebook, pues no solía compartir como cosas personales como, hey, estoy aquí, hey, estoy comiendo, ni tampoco era como muy activo dándole like a las cosas que me gustaban, sí, porque no me parecía algo productivo o no sé, necesario sería la palabra. Entonces, yo navegaba más en las redes, o por lo menos en Facebook, era para, no sé, ver memes, más que nada, estar actualizado como de lo que podía estar sucediendo, no sé, en el país o algunas cosas así. Pero más que nada en algún momento sí como que empecé a seguir muchas figuras públicas que me parecían interesantes o no sé, ya sean escritores o políticos que pues me llamaban la atención lo que dijeran, lo seguía, pero lo que decía siempre como que traté de tener un perfil bajo pues en las redes sociales.
Y pues más que nada para eso, para ver lo que estaban haciendo las personas. Sí, yo creo que ahorita eh, el rol de las redes sociales ha ido evolucionando con el tiempo. Eh, Cada vez toma más fuerza. Yo creo que la fuerza que le agrega las comunidades eh, y en las y en las plataformas escogidas es muy diferente el poder que tiene Twitter al poder que tiene YouTube o Facebook incluso, y cada uno tiene su propia comunidad en sí. Ya para concluir, sería mencionar un poco sobre em, cómo creen que serán las redes en un futuro, si seremos capaces de acoplarnos a cómo han ido evolucionando estas redes y cómo se ven envueltas en ellas. Bueno, entonces yo quería decir que pues yo creo que en el futuro tal cual como el miedo que nosotros tenemos, yo creo que para que pase eso, yo creo que tiene que pasar muchísimo tiempo. Yo creo que vamos a estar mucho tiempo así. Yo creo que constantemente en un tiempo van a haber estas polémicas de seguridad. Creo que las redes van a estar evolucionando y como ha pasado del origen de las redes, van a haber modas como ya ocurrió en los comienzos de cuando el internet se hizo popular acá en Latinoamérica, como ocurrió con las tribus urbanas. Pienso que esto va a evolucionar y cada vez nos va a influir más. Cada vez va a ser más normal de lo que es ahora. Ya muchas personas que hasta hoy en día no tienen acceso a internet, yo creo que próximamente los van a tener. Y con esto ya más redes sociales. Entonces pues yo creo que esa es mi conclusión. Y pues yo pues como para ya cerrar mis participaciones, diría que en conclusión que puedo sacar, que es un drama lo que sucedió con WhatsApp. Incluso me da un poco de risa. No sé si a ustedes les apareció como ese estado de WhatsApp que hace unos días que diciendo como, hey, por favor, no se preocupen, que nada malo va a pasar. Y pues me dio mucha risa que pues forma tenga que enviarle un estado a todos sus usuarios para decir que todo está bien, ¿no? Cuando, digamos, ya hay como muchas circunstancias. Eh, no me preocupo en mi caso, pues porque no soy de las personas que suelen compartir cosas o que tengo una y otra red social. Tal vez preocuparse aquellas que tienen alguna conexión o muchas cosas y pues tienen una vida un poco más pública. Pero, pues, hombre, tal vez uno debería preocuparse, pero pues si es una vida o tiene redes sociales precisamente para compartir lo que hace, pues hombre, entonces como que no le veo mucha diferencia a eso. Y pues nada, pues espero hayan disfrutado eh, esta conversación. A mí me gustó y espero que podamos repetir. Por mi parte, cambio. Sí, fue una conversación demasiado buena, ¿no? Y en cuanto a lo que preguntaba Paula sobre si nos adaptaremos, ¿no? A lo que viene y todo eso, yo creo que sí. Realmente, sí, como que, no sé, hace muchos años no, probablemente no concebíamos esto como de tener cosas tan a la mano, tan cerca, pero pues creo que son útiles, ¿no? Y hay muchas plataformas que siempre podemos usar para cosas que nos sirven y todo este asunto. Esperar, ¿no? ¿Qué más sigue pasando con las redes sociales? Así que
Ahora creo que le doy paso a Andrés y ya. Bueno, sí, pues para concluir el tema de hoy, yo creo que eh, no van a desaparecer las redes sociales, ni mucho menos van a desaparecer la información que se vende, que se comparte con empresas para pues lucrar, eso no se va a detener, antes creo que se va a incrementar más, o sea, ya tenemos que aprender a convivir con eso, también es como algo que se va haciendo parte pues del existir en estos entornos virtuales, el que tú estés en tu red y salga publicidad de lo que por la mañana dijiste que te gustaría comprar. Eso no va a parar, no va a desaparecer. Y pues creo que tuvimos el día de hoy una conversación muy interesante donde cada uno expuso temas. Me pareció interesante, por ejemplo, pues la opinión de Daniel y Sofía, que son, por ejemplo, los que menos redes tienen, por así decirlo, o los que menos usan. La opinión de Juan Pablo respecto a cómo él las liga pues con su opinión política me pareció también interesante el cómo Paula mencionó todo lo de la política, o sea, de cómo influye también en la política y pues agradecer a nuestra audiencia de este primer podcast del día de hoy. Si alguno de ustedes tiene un comentario para hacernos tanto del tema como del proceso del podcast, todo feedback es bienvenido. Esperamos con el paso del tiempo que este nuevo programa de Bibliópolis pues vaya tomando un poquito más de forma y se vaya haciendo mucho más bacano. Y finalmente pues queremos invitarlo a nuestro próximo podcast. Este podcast, el Nido Podcast, se publicará mensualmente, entonces el siguiente será publicado el 12 de marzo y vamos a tener un tema bastante chévere y bastante diferente al de hoy, que es el de qué plataformas virtuales existen para escuchar y descubrir música. Entonces, pues los invitamos a que nos escuchen, a que compartan el podcast y a que estén pendientes de él en las redes de distribución del mismo. Este podcast será distribuido principalmente por plataformas como Spotify, SoundCloud y YouTube. Entonces, nuevamente, gracias por escucharnos y que estén todos muy bien. El Nido Podcast.